record this. Good. So do it now. You have 1 minute. Un minutito. So let me know what is the subject of the sentence, what is the verb of the sentence, what is the comparison of the sentence, and what is the object of the sentence, right? Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, a ver si esta vez sí tenemos 4 de 4, 4 out of 4, all of us. Okay, so do it now. 1 minute. You can type it here, or remember, you can also do it on WhatsApp as you prefer, okay? So what is the subject, the verb, the comparison, and the object of the sentence? Great, Laura. Excellent. Okay, so we got the verb. Correct. Yes, we can say quickly, or more quickly done. That's right. Correct. Well, Nicole. Good. Okay, so let's check for the ones who already did it. So that's right. A, the subject is Willie. Remember, we focus that the subject always is the person who does the situation. In level 6, cuando lleguen al nivel 6, esto de tener claro el objeto y el sujeto les va a servir mucho cuando vayan a ver el tema de la voz pasiva, porque en la voz pasiva cambian los lugares, el objeto pasa a ser sujeto y el sujeto pasa a ser objeto. So it's important that you know that the subject, el sujeto, es quien hace la acción. So in this case, Willie eats, ¿no? Willie es quien come. Si yo digo I eat, I am the subject. Or the transport is, ¿no? Es el transporte el que es, right? So a subject can be a person, but also can be an, I don't know, a bus, a taxi, a cat, a dog, a cell phone as well. B, the verb is the action, correct. Eat, that's right. The comparison, as I told you, it could be more quickly, or more quickly done if you want to add the comparison. And the object is Rocky. Excellent. Es sobre lo que recae la acción. En este caso, pues, es que es más rápido que, ¿no? Que Rocky. So yesterday, we were working on a topic. Ayer estuvimos hablando de algo. ¿Quién me recuerda de qué estuvimos hablando ayer? Si esto guarda relación con lo que hicimos ayer. What we were working and talking on yesterday. Comparatives. Comparatives, right. ¿Y qué vimos de los comparativos? Adverbials and adjectives. Adjetivos. Very good. Adjetivos, adjectives, and adverbs. That's right. ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? Confuse. Unos iban para las cosas y los Ajá. otros para las personas. Entonces en el de las personas se definía si era gordo, alto, bajo. Correct. ¿Eso qué sería? Okay. Eso? Gordo, bajo, alto, ¿qué sería eso? ¿Un adverbio o un adverbio? Adjetivo. Un adjetivo. Adjective. An adjective, no? Because we are saying, yes, he is fat, or she is big, or Bogota is big, or the traffic is terrible. So terrible is an adjective, big is an adjective, tall is an adjective, and so on, correct. Y los adverbios, ¿cuál sería el adverbio? Califica la acción. Califica la acción. En el verbo. Correct. Entonces, en este caso, si ustedes ven aquí el ejemplo, sería Willie eats more quickly than Rocky. In this case, the example is an adverb
comparative, ¿no? Porque estoy diciendo que él come más rápidamente, right? Teacher, Yes. and disciplined, sí, example. Yes, we were talking about that. There are a lot of adverbs, hay muchos adverbios, y hay adverbios que pueden llevar la LI, si ustedes ven los que están acá, por ejemplo, la gran mayoría llevan ese LI, decíamos ayer que ese LI es mente, ¿no? Entonces tú puedes decir disciplinated, I study, no, disciplinated es más como para personas, no te sirve para adverbios, porque decir como yo estudio disciplinadamente sí te sirve en español, pero en inglés tendríamos que buscar algo que nos sirva. Porque disciplinated, No, es como es más disciplinado que. exactly, Sí. ese sería, pero ese sería yo soy, eso ya sería un adjetivo, ¿no? Yo soy más disciplinada que, ese sería un adjetivo comparativo. No, pues me refiero comparando a dos personas. Exactly. In this case, en ese te serviría, ¿no? Y sería disciplinated, ¿no? So you can say disciplinated, ¿no? So you can say, I am more disciplinated than, or she's more disciplinated. That's right. And yesterday we were talking about sports as well, no? Correct. And Yes. subjects, adverbs, no. Okay. Exactly. Y ayer veíamos también todo el tema de los deportes, ¿no? Y disciplinado, hablábamos también para el deporte, ¿no? You can be very talented, but you need to be disciplinated. But in this case, disciplinated is an adjective. Here we have some examples of some adverbs that we saw yesterday. Example, politely, ¿no? Educadamente, quickly, rápidamente, similar to rapidly, right? Regularly, ¿no? Regularmente, slowly, lentamente. Now, this ly normally tends to be this mente ending in Spanish, ¿no? Except for the one we saw, the adverbs of frequency, always, never, sometimes, okay, rarely, yes, hardly ever. Those are adverbs as well. Son adverbios, pero en este caso son de frecuencia. Pero miren que están acá, ¿no? También son adverbios. Entonces, si yo voy a comparar y voy a decir que él come más frecuentemente que, pues, en este caso, pues voy a utilizar more frequently than, I don't know, than, for example, pandas. Pandas eat more frequently than snakes, ¿no? Or rabbits eat more frequently than dogs, right? In this case, frequently is an adverb, and I'm using more to compare. That was something that we saw on yesterday. Okay. Good. So here is something that we saw on yesterday. Esto lo vimos ayer entonces con los adverbios y cómo hacer las comparaciones con los adverbios. So how to make sentences comparatives with the adverbs. We need the subject. Always in English, we need a verb, third person, that's why it has the S. Then if my adverb is long, lo veíamos ayer, si mi adverbio es largo, pues utilizamos more. Si mi adverbio es corto, utilizamos ER, como si fuera un adjetivo. Es igual. So in this case, more carefully, more quickly, more quietly, than, and then I use the other comparative. Joe drives more carefully than Sylvia. So él maneja más cuidadosamente que Silvia. Dice cuidadosamente porque lo que estoy resaltando es la acción de manejar. No te estoy diciendo que él es mejor conductor. A eso sí es un adjetivo. Estoy diciendo que él es mejor. Pero yo también podría decir que él maneja mejor que. Y ahí en ese caso también nos serviría he drives better. Better nos sirve tanto como adverbio como adjetivo. Ok, so let's check. Revisemos qué tanto se acuerdan ayer de los adverbs. Ok, so here is your adverb. Ahí tienen su adverbio en paréntesis y me van a decir cómo quedaría en comparación. So let's start with randomly. Camilo Parra. Hi, teacher. Hi. So how would be the comparison? Diríamos que ya debería cantar más silenciosamente o más bajamente. Sí, o sea, como que debería cambiar más, debería cantar más bajito, diríamos en español.
No, she should sing. Mhm. No, no. Singer than kid? No. Okay, I help you with this one, you do the other one. Te ayudo con esa y tú haces la otra. Okay. So in this case will be more Mm, quietly, okay. right? More quietly. Remember that quiet es callado, es un adjetivo, y quietly sería el adverbio que sería calladamente, ¿no? Porque en Profe, este caso estamos es diciendo que ella canta, ¿no? Si es canta es adverbio, si es adjetivo. Yes, teacher. I have a question. Mm. Dictionary aparece también tranquilamente, discretamente, no solamente Ajá, silenciosamente, como has dicho, y te habla de exactly. actuar. Yes, discretamente, tranquilamente, right? Yes, it has a lot of different meanings. Teacher, I have a question. Ujú. ¿Podría ser también quieter? ¿O es Quiet. No, in this case, because you say quiet, ¿no? So suena como si tuviera dos sílabas, por eso lo tratamos como largo. okay. Ayer les decía, el tema de las sílabas es pronunciation, es la pronunciación la que les va a ayudar, ¿no? En español, nuestras sílabas lo que hacemos es dividirlas de acuerdo al número de sílabas que tú ves físicamente. En inglés, siempre las sílabas son speaking. O sea, ¿cómo pronuncias? Ahí tienes tus sílabas. Porque tendrías nice, que es N-I-C-E, physically looks like two. Físicamente pensaría son dos sílabas, but pronunciation is nice. Right? And in this case, it's the opposite. You will say, oh, yo como que cojo el quite y luego como que quite es una sola sílaba. And you say quiet, ¿no? Quiet son dos sílabas. Okay, Camilo, ready? Okay, teacher. He should buy five Mm-hmm. more property. Very good. Properly. Excellent. More properly. Correct. More properly. You know what is properly? Proper or properly? Camilo, you know? No, I don't know. Properly. Anybody knows what is properly? Properly. What will be properly? Como debidamente, correctamente. Bien, Correctamente. hecho, realizado, adecuadamente, Adecuadamente, apropiadamente, correctamente, right? It has a lot of different meanings. The properly is correctamente, ¿no? Te tienes que portar apropiadamente. You have to behave properly, ¿no? Properly, apropiadamente. Good. Very nice. Thank you, Camilo. Next one, John. Hi, teacher. Hi. I had a question, teacher. Bueno, precisamente, es que estaba viendo aquí con lo de los adverbios y para todos estos casos, o sea, la mayoría aplican en que terminen LI, LY, o sea, properly, quickly, pero entonces Yes. es cruzado con el more antes, ¿sí? O sea, ¿siempre aplica esa regla para estos casos, sí? O como... Siempre aplica la regla del more con el li. Exactly. That's right. Claro, porque si tú dices tightly, ya son dos sílabas, ya es largo, more. Properly, ya son tres sílabas, es largo. Y normalmente ese li ya es una sílaba, entonces si ese li se la sumas a la base, ya quedas de dos sílabas, ¿correct? Siempre si tu adverbio termina en li, siempre va a ser con more. Sometimes you could say it, a veces lo podrías tratar como corto, but not most people say more tightly, more properly, more amazingly, more beautifully, right? So es el li ending. Y sí que hay muchísimos adverbios en inglés que terminan en li, como en español hay muchos adverbios que terminan en mente, right? Es como el mismo principio. Entonces tienes apropiado, apropiadamente. Es la misma regla del inglés. Tight, tightly. Proper, properly. So, as well in Spanish, la raíz del adjetivo también se puede volver adverbio agregándole mente.
No todos, ojo, ¿no? Porque hay excepciones, como vimos en el caso de always, sometimes, often. La idea es que ustedes vayan a ir conociendo cuáles adverbios sí pueden hacer ese cambio y cuáles no. Y es más fácil aprenderse los que no que los que sí. So, ¿cómo Ok. quedaría? How is the result, John? Entonces, en este caso sería como he should hold more tightly. Ujú. More tightly or tighter as well, ¿no? Este es uno que nos permite las dos. But also you can say tightly. That's also correct. Aquí les voy a mostrar como los que tienen como esa excepción. Entonces, para que vean las dos opciones. But also you can say, te la voy a anotar ahí también, para que la Sí, tengas por ahí. favor, porque por lo More. menos este que tiene esa variación, yo no, ahorita no sabría identificar, digamos, como por qué o cómo identificar si llega a tener, digamos, en este caso, esa variación. Memory. Teacher, en el Memory. diccionario, en el Ajá. diccionario parece que solo aparece como adjetivo, no aparece Como como la adverbio. parte de adverbio. Claro, le tienes que Ujú. poner el ly y ahí ya se vuelve adverbio, ¿no? Also depends on the dictionary. Si estás mirando en el diccionario amarillo Chicago, ese sirve para hacer una excelente fogata. Ese sirve para... Océano. No, es océano. Es uno Ah, grandote. ok, good. No, sí, yo a veces les digo, el nivel básico, cuando teníamos las clases de niveles básicos, yo les decía, ok, to start with the Chicago one that is very cheap, it's okay. But if you want to improve your English and go intermediate, advanced, upper advanced, yes, you need to invest in a dictionary. Es bueno que inviertan en un buen diccionario, like an Oxford, Cambridge ones. They are really good dictionaries. And they are more complete, ¿no? Son mucho más completos y te van a dar más información. A veces No, no, ni sí es siquiera... bueno. Ajá. Y a veces ni Es siquiera te dan bueno. ese tipo de informaciones, porque es como lo que no te puedo poner tanta información de una sola palabra porque necesito meter mucho en poquitas páginas. Ok, No, sí, very pero good. es océano, profe. Es bueno. Yes, yes, okay. Good. Next one, Brigitte Camacho. Calm. Hi, teacher. Hi. Profe, es que yo también estoy confundida, o sea, con Ujú. lo mismo de mi compañero, o sea, no sé cuándo va con ER o si de las dos formas va a funcionar correctamente. Pues ahí se Okay. supone que es solo una sílaba porque yo pronuncio calm, Ujú. entonces sería calmer Okay, let's check. para mí. Okay, good. Entonces, con esto te voy a responder la pregunta in this example. Good. Ayer veíamos que hay, very good, Diana Marcela, excelente, tranquilamente. What happens, yo les decía ayer, hay adjetivos y adverbios que tienen la misma forma. Good. En el caso de better, better es un ejemplo. Better puede ser adjetivo y puede ser adjetivo comparativo y también puede ser adverbio. En ese caso te tocaría agregarle more si fuera largo, right? Pero hay muchos adjetivos que su forma, espérate, lo vamos acá atrás, que su forma es esta, ¿no? Esa es la forma del adverbio. Entonces, un poquito lo que yo le decía a tu compañero, hay que aprenderse cuál adjetivo y adverbio tienen la misma forma y cuál adjetivo me toca agregarle la li para que se me vuelva adverbio. Si le agrego el li, ahí sí voy a utilizar siempre el more, porque tienen varias sílabas, right? Pero en el caso, por ejemplo, de, no sé, veíamos ahorita de quiet, ¿okay? No, mentiras, ¿cuál fue el que vimos ahorita? De tight. Entonces, tight puede ser tanto adjetivo como adverbio. Cuando te funciona como adjetivo, lo trabajamos como tired y como su misma forma de adjetivo es la misma forma que tiene el adverbio, pues lo tratamos exactamente igual. ¿Ves? Es como nos confunde, claro, porque debería tener siempre ese li para que tuviera esa forma mente, pero no siempre nos funciona así. El truco es irse aprendiendo cuáles adjetivos tienen la misma forma que el adverbio para saber que son cortos o son largos. La gran mayoría van a terminar en li, como en este ejemplo, que calm es calmo o tranquilo, but calmly es tranquilamente o calmadamente. En este caso, como sabes que el adverbio es calmly, te toca ponerle more.
Si el adverbio fuera calm solito, ahí sí te tocaría volverlo calmer. ¿Sí me hago entender? O peor te confundía. Sí, profe. Entonces Yes. se supone que en la primera, o sea, la que hizo mi compañero, es una excepción a la regla. En cambio, calm sí está dentro de la lista. Y eso es Exacto. lo que tengo que mirar. Yes. Por eso Ujú. muchas veces van a encontrar este tipo de listas como que les puse aquí en la pantalla, dicen como adjetivos, adverbios más comunes en inglés. Y lo que uno es que se los va aprendiendo. ¿Cuál es el error? Que terminan poniendo li a todo. Y yo les digo, no, que el 80% de los adverbios puedan tener li no significa que a todos les puedan hacer eso porque no a todos les va a servir. Yo no puedo decir, por ejemplo, fastly, ¿no? Fast es el adjetivo y quick es el adverbio, quickly es el adverbio. Entonces no puedes decir fastly, ¿no? Rápidamente, así fast es rápido y fastly es rápidamente. No, el adverbio de fast es quickly, right? Entonces te toca aprenderte que fácil no puedes hacerlo. No hay, algunos te van a servir, muchos adjetivos te van a servir para ponerles el li al final y que se te vuelvan adverbios, como hay unos que no, que la forma se mantiene, como hay otros que no sirven. Entonces están como los tres grupos. Grupo número 1, aquellos adjetivos que mantienen su forma y pueden ser tanto adjetivo como adverbio. Grupo número 2, adjetivos que les puedes agregarle el li y se te vuelven adverbios. Y el otro adjetivo donde el adverbio y el adjetivo y el adverbio son diferentes. El adjetivo y el adverbio son completamente diferentes y te tienes que aprender los dos. ¿Okay? Entonces el tema aquí es como irte aprendiendo de a poquitos cuáles sí les puedes poner li, cuáles son iguales y cuáles son diferentes. Right? De un poquito es Profe, por ejercicio. y obligatoria, bueno, si se pone en la primera more, Tylee, ¿quedaría bien o tiene que ser pues la excepción y decir con R al final? No, ahí, por ejemplo, en el caso de tight funciona de las dos maneras. O sea, tight existe como adverbio y como adjetivo, y tightly también existe como adverbio. Eso es lo bonito. Ok. Entonces, aquí la idea es que ustedes vayan por lo menos ir reconociendo algunos adverbios Teacher, que funcionan igual, que se cambian, que se mantienen o que son completamente diferentes, tanto el uno como el otro, el adjetivo como el adverbio. Yes, teacher. y cuando terminan LI siempre va a ser con more, ¿verdad? Yes, siempre va a ser con more. Mm. Esa siempre, esa regla sí les puedo decir que siempre se aplica. Thank you. You're welcome. Okay, next. The boy should run. And then we have fast. Let's check with Maria Fernanda. What do you think, Maria Fernanda? Teacher is faster. Correct, it's faster, excellent, faster. Great. Yeah, you got it. ¿Por qué pusiste faster? Para tus compañeros de pronto Teacher, que dicen como... no, es que a mí a veces me pasa mucho, voy a decirlo en español, a mí a veces me pasa mucho que yo escucho mucha música en inglés, entonces de repente hay palabras que uno como que sabe que van así, pero no es como porque uno sepa la regla, sino porque ya sabe que simplemente van así, entonces pues a mí me pasa Nice. mucho eso, pero a veces sí me cuesta como digamos, a mí la pronunciación se me facilita, pero en el momento en que lo voy a escribir, yo escribo como lo estoy como interpretando, entonces a veces por eso me queda mal. Okay, good. So in this case, that's great. Eso es súper bueno cuando tú dices como, no me suena, no me suena, como, no, fastly, uy, no, eso suena súper raro. Entonces no podría decir more fastly. No, tiene que ser faster, right. That's great. Ese proceso es un proceso difícil de tener, porque es cuando el cerebro ya empieza a pensar en el otro idioma porque ya no le suena la famosa lógica, no tiene lógica. Y ya el cerebro ya empieza a tener esa lógica. So it's a great advance, es un muy buen paso. What happens happens a lot. I have a lot of Mexican friends. Tengo muchos amigos mexicanos que viven en Estados Unidos. Ellos te hablan inglés súper fluido, pero ponlos a escribir
No, es horrible, es horrible. O sea, Sí, a mí me yo les pasa mucho ayudo a eso. hacer, yo les ayudo a hacer currículos, por ejemplo. Entonces me mandan la información y dice, Linda, corrige porque tú, uno de profe, pues sí que tiene que ir a la raíz de la gramática, si esto no es así, esto no lo puede poner así. Y lo mismo, ahí está la eterna pelea de los profesores nativos con los profesores no nativos. ¿Qué es lo que pasa? Listo, yo soy nativa del español, entonces por lo tanto yo puedo enseñar español. Es lo mismo. O sea, no, pues vete a Alemania y empieza a dar clases de español. Ok, listo, chévere. Entonces, como, no, porque obviamente yo no tengo ni la gramática, ni los conocimientos, ni las herramientas, ni las estrategias para enseñar mi idioma. Claro que sí, lo sé, y en un nivel conversacional es súper nice, porque claro, te voy a enseñar a ser más fluido, pero no tengo la herramienta ni las bases. O sea, hasta en la universidad una profesor de español se da cuenta de unas cosas y uno dice, Dios mío, y en universidad, y se comen las comas, no ponen puntos y comas, no ponen dos puntos, o, por ejemplo, ponen el ahí de la manera en que quiera, el por qué lo ponen como se les da la gana, ponen, ¿cuál es el otro? En base, o sea, ponen conectores. Entonces son cositas que uno no sabe y eso que es nativo del español. So, yeah, that happens. So it's normal. It's normal that you are learning how to write. That's why we need to work on all the abilities, right? Listening, speaking, writing, and reading. Good. That's it, Maria Fernanda. That was Maria Fernanda, right? Yes. Yeah. Good. Okay. Ruben, thank you very much. The man. Ruben? No, Ruben? There is a Ruben, but no Ruben. Okay, no Ruben. Good. Ivan Suarez, we had it here finally or not? Yes, Ivan, okay. Yes, Ivan? yes, teacher. Okay, Teacher, after the class, después de la clase Qué tengo pena. que hablar contigo, ¿vale? Te dejo estar hoy en clase, pero después de clase tenemos que hablar hoy. Profe, qué yes, pena, es que teacher. voy Iván, conduciendo por efectos del trabajo y hay un tráfico aquí, entonces, ¿me permite yo más tardecito participo, por favor? Es que escuché que me ¿quién estaba es llamando, entonces, Rubén. Rubén? Entonces tuve Okay. que parar aquí para poderle contestar, qué pena. Okay, se supone que estamos en clase, ¿no? Ya son las Sí, 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 qué 2:30, pena, Rubén. ofrezco disculpas. Okay. Good, okay. That was Iván? Finalmente sí Yes, or not? Okay. yes, present. The man should carry the box carefully. Okay, but comparative. Comparativo. Ahí me estás diciendo, pero necesito que sea comparativo. More Ah, sería box more carefully, more carefully, that's right. More carefully. carefully. Correct, more carefully. Great. Next one. The cowboy. Vanessa, why not? Hello, teacher. Hello. Slower. This one works in both ways. Funciona de ambas maneras. So Okay. we can say slower or More slowly. Slowly? Yes, pronunciation? Okay. correct. Slowly. So slower or more slowly. That's correct. Both work. Thank you very much. Next one. The man should behave courageous. That would be Christian Ramirez. Christian? Yes, teacher, yes. Uy, no, está matando ahí, espéreme, lo pienso. Courageously is the adverb. Okay, or we got some help? Help. We need somebody. Help, please. Teacher, ¿lo puedes volver a pronunciar, por favor? Courageously.
Courageously. Courageous will be como valiente, como corajudo. Sí, you say corajudo, coraje. That's right, Karen. Correct. More courageously. Courageously. More courageously. That's right. So please repeat, Christian, that Karen helped you. Thank you, Karen. Repeat, Christian. Thank you, Karen. The man should behave myself more courage. Courageously. Courageously. Courage. No, está difícil. Courageously. Courage. Courageously. Courageously. Ah, yeah, much better. Courageously. Repeat. That's right. Can you repeat, please? Courageously. Courageous. Courageous. It's a tongue twister. Courageously. You say Courageous. courageously. 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 Courageous. No, courageous, no. Courageously. Courageous. You did it right now. Courageously. It's difficult, teacher. It's difficult. I know. Yes, teacher. Yes. Yes. La In palabra está Spanish difícil. as well. Coreligious. La tengo. Coreligious. No, coreligious. ¿No? Coreligious is that doesn't exist. Exist courageously. Courageously. Much better. Yeah. Perfect. Thank you, teacher. Everything. Courageously. Yeah. Thank you, John. Kind of like courageously. That's right. Next one, rapidly. Rapidly is that adverb. Diana Ramirez. Lisette Diana. Rapidly. The student should go to the university more rapidly. Very good. More rapidly. No, more rapidly will be a synonym of quickly, right? As well, you say more rapidly. Next one, the girl should take. Laura, Camila. The girl should take care of her toys. The same. It's the same. It's exactly the same. ¿Huela? No, it's the same. Exactly the same. Da igual. Well? Okay. Okay, sorry. In this case, better. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Because remember, in this case, we got good, better, but we said yesterday that bien is well, right? Que sería el adverbio, ¿no? Entonces ella, como viene de good, el adjetivo, perdón, sería comparativo, sería better. Better. So, Okay. well, good, and better, ¿no? Entonces, adjetivo good, adverbio well, y comparativo better, tanto para el uno como para el otro. Good. Laura. Lina. Lina? Yes. I have a Lina. Yes, Lina. I have a Lina. Yes. Lina, last two. The policeman. The policeman should watch the criminal strenuously. Mm-hmm. But comparative? More strenuously. Mm-hmm. More strenuously. Good. So with more detail, no? Really, really attentive. Really, I would say, en la juega, right? More strenuously or strenuously. Thank you very much, Lina. And Linda. My boss. Politely. Politely. That's the adverb. My boss should speak more politely. Mm-hmm, correct. More politely. That's right. Okay. So that was a little reminder of what we saw yesterday. So yesterday was about
comparatives, right? Ayer todo fue en relación a los comparativos. Today, we are going to focus on the superlatives. So I'm going to show you some superlatives in regards of sports, no? Example, we have the highest jump in women's pole vault, and the recordist was Yelena Isinbayeva by 5 meters 06. No, you know that they jump, they run and they jump with a pole. That is the record, no, the highest jump. Another record, the fastest player to score 5 goals in one match. And the recordist was Robert Lewandowski, 5 goals in 9 minutes. Now that was with the Bayern München. Another one, the fastest runner of men's 100 meters sprints. And the recordist is Usain Bolt in 9 minutes, 58 seconds. On the other hand, we got the fastest runner on women's 100 meters sprints, and the recordist is Florence Griffith, and she scored 10 seconds, 10 minutes, 49 seconds. Good. Next one, we got the longest match in tennis. It was 11 hours and 5 minutes. And the record is by Nicolas Mahut and John Isner. If I'm not mistaken, that was in Wimbledon, no? It was in a Grand Slam. It was not like it was a professional tennis match. So they were playing for 11 hours and 5 minutes. Then we got the longest women hammer throw. And the recordist is Anita, don't ask me, I don't know, this is like Czech. 80 meters, 98 centimeters, no? So it was pretty far through the hammer. Next one is the men ski jump, and the recordist is Stefan Kraft, and that was 253 meters, 0.5 meters, no? The longest, no? The longest ski jump. Then we got the fastest red card in football, and the recordist is Serge Dioua, and that was in 3 seconds. So he just started and red card. So it's the fastest red card in football. Then we've got the most different win international football match. It was Australia versus American Samoa, 31 goals to 0. So good, 31 goals. So as you saw in the examples, the superlatives are like the top. Now, among many others, the superlative is the top. So no longer we are comparing, now we are creating the top. So what is the best? What is the most among all of the others? If we want to compare 3, 4, 5 million, then we use the superlatives. The superlatives are very similar to the comparatives. So it's pretty much the same rules. We are going to talk about short adjectives and long adjectives. Vamos a decir lo mismo, si es corto, si es largo. It's the same principle. What we change is the ending. Vamos a cambiar es el final. Good? So when we have short words, no, like one syllable, we add the, and then the adjective, and then est. Example, the red car is the fastest of all, no? Or is the fastest in the group. The is very important because this the is the same in Spanish el más grande, el más rápido, el más interesante, el mejor, no el peor, because we can go into positive, but also we can go into negative. The is very important that you always have it present in the superlatives. In the comparatives, we add er, and in the superlative, we add est, right? As well, the dinosaur is the tallest, no?
est. But if we got long adjectives, instead of adding more, we are going to add most, right? And we are going to say he is the most intelligent student in class, or she is the most beautiful girl in the world, or I am the best, or she is the nicest, right? Or the most dangerous, you can say. As well, we have irregular forms, as we had yesterday with the comparatives. We have good, better, the best, bad, worse, the worst, far, farther, the farthest, and then we have a little, less, the least, right? As we saw, menos, we have lo menos o el menos, ¿no? El menos interesante, the least interesting. Good. Here you have a little chart where you can see the adjective, the comparative, and the superlative. So short, shorter, the shortest, high, higher, the highest, cold, colder, the coldest, simple, simpler, the simplest, clever, cleverer, the cleverest. And then we have some long ones. Interesting, more interesting, the most interesting. Beautiful or beautiful, more beautiful, the most beautiful. Intelligent, more intelligent, the most intelligent. Expensive, more expensive, the most expensive. And dangerous, more dangerous, the most dangerous. Good. Here is the chart that I showed you yesterday. The same rules apply with the superlatives. Mismas reglas aplican a los superlativos. In general, if my adjective is short, what I do is to add est. Example, basketball players are the tallest in sports. Yesterday we saw with the buildings, veamos con los edificios, decíamos tall for people, high for buildings. We can say Colpatria Tower is the highest in Bogota, right? Or Burj Al Khalifa is the highest or the tallest building in the world. Or you can say, I don't know, my cousin is the tallest in the family, right? So in this case, it's the top. Jamaicans are the fastest in running. No? As you know, in Jamaica, everything is about running. Todo se trata de correr. Like here in Colombia is soccer, in Jamaica it's running, athleticism. Okay? That's why they are the fastest. Then we have the same example as yesterday. If my adjective finishes in E, normally what we do is to add st. No vamos a agregar otra e, only we add st. The, st. The cute, the cutest. We can say kids playing are the cutest, ¿no? As I told you, I play hockey. Yo juego hockey y era profe de patinaje. Obviamente ahora, pues, no. But they were so cute. Entonces empezamos a enseñarles hockey como a los 3 años. And they are so cute. They are the cutest. They are really, really cute. So they are the cutest playing. Good. Superlatives, the same rule. Consonant, vowel, consonant. We double the last consonant and then we add the. Example, the fattest or the biggest, right? There was a show, había un show, no sé si ustedes lo vieron, era por Home and Health. Se llamaba The Biggest Loser. Y era como el que más perdiera, ¿no? El que más perdía peso y era como gente muy, muy grande. Y se llamaba The Biggest Loser. Y era el loser en inglés normalmente es como perdedor, pero en este caso el que pierde, ¿no? Entonces era el que más pierde, The Biggest Loser. Y además jugaban con las palabras, ¿no? Biggest, el más grande, etc. Sumo players are the fastest in sports, ¿no? They have to be big, they have to be fat, ¿no? Tienen dietas súper especiales para ser así de grandes, así de strong. Fuertecito, diría Eric Carmen. Wrestlers are the biggest in sports. If you've seen, I don't know, like a wrestling,
Not like Mexican wrestlers, no estamos hablando de los luchadores mexicanos, but wrestling from the WWW in the United States, like The Rock, Batista. So all these wrestlers, they are huge, son muy grandes. Or rugby players, los jugadores de rugby también son grandísimos. They are the biggest in sports. The same rule yesterday, probably if my adjective finishes in OL, OW, LE, or ER, we can treat it as a short one. So the narrowest, the gentlest, the cleverest. No? Example, chess players are the cleverest in sports. Okay. And the ones that finish in Y, the same as yesterday. Example, heavy, pesado, el más pesado, the heaviest. Easy, fácil, lo más fácil, the easiest. Pretty, bonita, la más bonita, the prettiest. Those are adjectives that finish in Y. The wrestlers are the heaviest in sports. To finish, we have the long adjectives y los largos, que lo que hacemos es agregarles, como acabamos de ver con los adverbios largos, lo que hacemos es agregarles more. The most, or the most in this case, or more in the case of comparatives, the most intelligent, the most dangerous, the most interesting, and so on. Good. Okay, so now let's do some exercises, and we are going to mix comparatives and superlatives in this case. That was Linda. Good. So Karen, who is older than Paul, Brad or Tim? Karen. Yes, teacher. One moment. Brad. Brad, okay, let's check. It is Brad. It is correct, it's Brad. Brad, good. Next one, and who is the youngest, Karen? Who is the youngest? Tim. Tim, correct. Tim is the youngest. Excellent. Next one, Camilo Gomez. Who is slower than the hare? Hard, hair, hard. Hard, I think it's hard. Forgot. Yes, Camilo? The snail? The snail? Yes. Okay, let's check. Is correct. And who is the fastest? Who is the fastest, Camilo? The cheetah. Okay. The cheetah is correct. The cheetah is the fastest. Correct. Next one. Diana, Marcela, Sanabria. Who is stronger than Dave? John. John is stronger than Dave, is correct. And who is the weakest? Diana, who is the weakest? Buck. Bob. Qué pena, is the profe, está hablando con el micrófono cerrado. is Bob. No, that happens. That happens. What could happen in the future? ¿Qué pasa en el futuro cuando no haya micrófonos? Yo no les pregunto. Okay, good. Next one. Which is lower than the Eiffel Tower? Ana María. Which is lower than the Eiffel Tower? Ana María, Oviedo. Ana María? No, Ana María? Okay, thank you very much, María Fernanda. So we have no Ana María. Teacher, ¿y cómo se podría saber? Which is lower than Eiffel Tower? Burj Khalifa, no. Big Ben?
That would be like a little bit of knowledge, cultural knowledge, un poco de, y nos tocaría como apelar a nuestro conocimiento cultural. The Eiffel Tower. ¿Cuál es más bajito? So you know the Burj Khalifa. Bueno, si acá tengo arquitectos, sí me tienen que saber el Burj Khalifa. They have to know about the Burj Khalifa. And the Eiffel Tower. Big Ben. Okay, so let's check is the Big Ben. Sorry, is correct. Yes, the Big Ben is smaller. So in order would be Big Ben, Eiffel Tower, and Burj Khalifa. No? So I think that would be the question. So in this case, which is the highest? Which is the highest? Burj Khalifa. Burj Khalifa, correct, the Burj Khalifa. In this case, remember, acuérdense que hemos visto el which y mire que el which siempre es para elecciones, porque acá tenemos 1, 2 y 3. Pero si yo te preguntara, ¿cuál es el edificio más grande? Sería, what is the highest building, right? Pero como en este caso tenemos las 3 opciones ahí, usted las ven. Eiffel Tower, Burj Khalifa, or Big Ben. Then we use which, so that you remember, okay, that was the Burj Khalifa, correct. Next one, who is fatter than Peter? Brigitte Ruiz, who is fatter than Pete? Brigitte Ruiz? Yes, teacher. Peter? Peter, yes, who is fatter than Peter? Sato. Ah, okay, Sato. Sato, okay, Sato, correct. And then who is the fattest? Read, who is the fattest? Read. Sato. Sato, again. I was going to say nochmal. Sato, that's right. Next one, who is worse than Luke? Who is worse than Luke? Diego. Or teacher. Teacher, who you say worse in Spanish? What is worse in Spanish, guys? What do you think is worse? Malo, malo. Peor, correct. Peor. Malo is bad and peor is worse. Okay. So who is? James. James is worse. Really? Than Luke? Dan Luke. ¿Quién más? ¿Quién es? ¿Qué Luke? James. This is Luke. Yes, James, teacher. Okay. No. Peor than Luke? No? Rick. Yeah, who is worse? This is Luke, and Luke has number 1 in his medal. And then James has 1, 2, and 3 medals. And Rick has a medal, but in his medal it says number 2. Diego, who is worse than Luke? Rick, teacher. Rick, correct. Rick, yes. And who is the best? Steve. Who is the best? The best. Steven, James, or Rick? Teacher, Steve. Sure? Who is the best? Yes, Steve. Primero no, teacher. Okay, he has 1 medal, right? And James has 1, 2, and 3 medals. And Rick has a medal, and it says number 2. So what do you think? Yes, correct, Maria Fernanda. He has 3 medals. So who is the best? Michael Phelps or me? James is the best. James, exactly, James. James is the best. Good. Okay, so let's check your some general knowledge of cultural stuff. So some Guinness records of the superlatives, and then we go into the autonomous work. Nicole, Diana, let's go with the first one. If you know, you can write. Si se lo saben, lo pueden decir.
So let's go with the first one. So the first one is, what is the highest mountain in the world? The highest mountain in the world is the Mount Everest. It is 8,848. I was in the Himalayas. Yo estuve en los Himalayas, pero llegué como a 4,500 nomás. So it was hard, but it was very nice. And it's possible to go there. No es tan loco ir al Everest como uno pensaría. It's possible. It's very possible. So, but you need training, ¿no? Necesitan pedir como 2 meses de vacaciones and then, yes, some walking training. Good. Okay. So, Nicole, next one. What is the longest river in the world? What do you think? Nicole, what do you think is the longest river in the world? Not. No, the longest river. You know, guys, the longest river? Amazonas. Amazonas. The Amazon? No. There is one that is longer than the Amazon, and it's the longest. Okay, 5, 4, 3. Corinilo. Very good, exactly. That is the Nile River, correct. The Nile River, that is 6,756 kilometers long. Yes, it's longer than the Amazon. The Amazon is long, but the Nile River is longer than the Amazon. Next one, what is the biggest? Not the longest, but the biggest river in the world. Jorge, what do you think is the biggest river in the world? No idea. You say no idea. No idea. No idea. Okay, teacher, no idea. Do you know, guys, what will be the longest